Vamos a orar, sean todos bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche por esta clase número 12 de este discipulado, Señor, de este cuatrimestre. En el nombre de Jesús te damos la honra, te damos la gloria, Espíritu Santo de Dios. Pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos aprender tu palabra, que traiga revelación a nuestro espíritu, Señor, para que todos los que estamos aquí, Señor, podamos ser libres, para que podamos aprender, Señor, sobre el Evangelio, Señor, que tú nos has dado, el precioso Evangelio del reino de Dios, Padre. En el nombre de Jesús me deposito en tus manos, Señor, que sea solamente un instrumento para poder predicar tu palabra, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos y a todos los que van a ver en diferido. También, Señor, que tu unción, Padre, nos acompañe y que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, incluso a los que van a ver en diferido. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén, amada familia, sean todos bienvenidos. Mi hermana Lupita, que está trabajando, mi hermana Sonia, que se acaba de integrar, mi hermana Rosita, mi hermana Yasmín también, que Dios les bendiga. Bueno, para los que acaban de entrar a esta clase, les comento rápidamente la forma de trabajar. Las clases se pueden ver en vivo, se pueden ver en diferido. Llevamos 12, que equivale a más de medio cuatrimestre de discipulado. Entonces, la forma de trabajar, ustedes ven la clase completa y hacen un audio de unos 5 minutos o más si quieren, y me lo mandan al WhatsApp, y de esa forma yo les voy registrando cada tarea para que terminen el cuatrimestre. Entonces no importa que hayan entrado a la clase número 11, pueden tomar las demás 11 clases en diferido y de esa manera ir completando el módulo para que puedan pasar cuando terminemos este cuatrimestre vamos a dar inicio a otro. Entonces es importante que tengan todas las clases para que puedan ingresar al siguiente módulo. Esa es la forma en que trabajamos para que ustedes puedan estudiar en sus tiempos. Y bueno, quien pueda entrar en vivo, pues lo puede hacer a través del WhatsApp. Amén. Bueno, eso es para los que acaban de entrar. Entonces manejamos los discipulados por cuatrimestre. Entonces ahí esa sería la indicación para los que acaban de ingresar. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar. El día de hoy voy a dar continuidad a una clase. Todas las clases que he estado dando tienen relación con la liberación. Están enfocados hacia la liberación y bueno, todo el evangelio del reino de Dios está totalmente unido, completo, hacia lo que el Señor Jesús realizó como ministerio cuando estuvo en la tierra. Entonces la liberación entra dentro de todo el ministerio que el Señor Jesús hizo. Va relacionada con el evangelismo, con los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, todo lo que el Señor Jesús hizo. La liberación es una parte importante de lo que Él predicó. Entonces, hace algunas clases prediqué o compartí sobre la confesión. Entonces, el Señor me hablaba en esta semana que diera el complemento, que es la renuncia. Iba a dar otro tema, pero el Señor me incomodó y me puso que diera el tema de la renuncia, que va muy relacionado con la confesión. Amén. Entonces, bueno, pues entrando ya en materia, déjenme compartirles que la confesión y la renuncia ya son un tipo de liberación. La confesión y la renuncia ya son un tipo de liberación. Podemos encontrar
que cuando una persona está confesando sus pecados ante Dios, ya sea que lo esté haciendo personalmente o con la ayuda de un pastor o de un maestro, de un ministro, la persona ya puede empezar a ser libre, porque es importante, es bíblico la renuncia y también la confesión. Son ya tipos de liberación, este tipo de oraciones. Muchas veces también cuando hacemos una oración de perdón, ya el Señor empieza a libertar, empieza a traer libertad a nuestras vidas. Entonces voy a compartir esta introducción. El Señor es soberano, el Señor es poderoso, el Señor revela, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Él, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces el Señor es poderoso y el Señor se mueve en dimensiones espirituales y el Señor libera de varias formas. El Señor libera de varias formas. También otro tipo de liberación es a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, trae libertad a nuestras vidas. Otra forma como las personas pueden ser libres de opresiones malignas, pues es a través de la adoración. A través de la adoración, a través de la intercesión profética. Bueno, el Señor se mueve con su poder y trae libertad a nuestras vidas. Amén. Entonces, hoy corresponde la renuncia. La renuncia yo la considero ya un tipo de liberación. Ya un tipo de liberación. Amén. Entonces, gloria a Dios. Todas estas partes son oraciones. Oraciones que deben de estar totalmente llenas de la palabra de Dios, preferentemente para traer libertad a nuestras vidas. Esa es la recomendación. También las oraciones, como hoy les voy a compartir aquí estas oraciones en esta presentación, se pueden tomar como ejemplo las que yo les doy, o ustedes pueden ir armando sus oraciones, pueden ir escribiéndolas, pueden mejorarlas, pueden añadirle más, ¿verdad? Esto solamente es un ejemplo. Y bueno, cuando ya tienen la habilidad en el espíritu, el discernimiento, pueden incluso hacerlo pues con el entendimiento y posteriormente en el espíritu. ¿Qué quiere decir en el espíritu? Que ustedes deben de sujetar su alma, deben de sujetar su cuerpo a la voluntad del Espíritu Santo. Deben de poder dominar sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones y orar en el Espíritu. Entonces, cuando ustedes oran en el Espíritu, el Señor va poniendo qué es lo que está ahí, afectando la vida de las personas, de los hermanos. Influyen muchos factores, entre ellos que a veces te ponen nervioso, a veces hay mucha gente, también qué tan cansado estás. Entonces, bueno, pues es válido usar todo el adiestramiento, todas las armas que el Señor nos da. Entonces es válido que un día agarres una oración y la leas y el Señor te va a respaldar. Es válido que si estás cansado, bueno, pues lo hagas con el entendimiento y el Señor te va a respaldar. Y bueno, si tienes fuerzas y estás ya entrenado para batallas extremas, pues aunque estés cansado lo puedes hacer en el Espíritu y puedes usar los dones que Dios te ha dado y bueno, pues de igual manera el Señor te va a respaldar. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad en las palabras, como hijos de Dios. Amén. Entonces sí quería comentarles eso a manera de introducción.
Cada clase que doy pues es diferente, porque el Señor me va revelando un poquito más gracias a Él. Entonces, ese es el consejo. Gloria a Dios. Entonces, esta oración de renuncia va muy relacionada con la oración de confesión y la oración de perdón. Amén. Ustedes pueden mejorarlas. Y bueno, vamos a poner unos ejemplos. Este material o estos derechos de autor, pues primeramente son del Espíritu Santo, después del apóstol Roger Muñoz, de la Escuela Cristo Libera Internacional México, de la cual yo soy maestro, y obviamente pues revelación que Dios me ha dado también a mí como maestro. Entonces pues le doy la gloria al Espíritu Santo, porque de Él es la sabiduría, y a cada una de nuestras autoridades, así en ese orden. Yo doy clases, soy pastor por llamado, ungido en la ciudad de Mérida, Yucatán. Llevo 3 años pastoreando aquí en Puebla. Entonces yo también tengo el llamado de maestro pastor, para enseñar las escrituras, la palabra, lo que el Señor me da, de gracia lo doy. Y bueno, tengo yo discipulados de alineamiento ministerial, y también doy clases en la Escuela Cristo Libera Internacional. Entonces los dos pueden tomar esas dos bendiciones que Dios tiene para ustedes. Amén. Cualquier duda pues me preguntan al privado y ya ahí les respondo. Amén. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con nuestra primera diapositiva. La clase es la renuncia. Y bueno, aquí tenemos nuestra primera lámina. Tenemos en la imagen, tenemos un cuestionario, un formulario. Repito, como al principio les mencioné, dependiendo del crecimiento espiritual, de la fluidez en el espíritu que ustedes tengan, el Señor los ama a todos y a todos les ha entregado regalos, les ha entregado dones naturales y también dones espirituales. Pero el Señor con su amor pues da armas, da herramientas para que todos puedan defender su familia, su hogar, su matrimonio, su congregación. Y somos un cuerpo, somos complementarios los unos de los otros. Entonces, bueno, en un nivel inicial se maneja un formulario. Para poder ser efectivos en las liberaciones. Se le pregunta a la persona una serie de preguntas, y bueno, en base a esas preguntas la liberación es más efectiva, porque identifica uno cuáles son los espíritus que pueden estar afectando. Los que ya están en las clases de liberación, en los salones de Cristo Libera, pues ya deben de tener este cuestionario. Yo lo tengo, yo también se los puedo dar. Ahí en ese cuestionario pues van a encontrar muchas preguntas que están relacionadas con la liberación de los hermanos, cosas que pueden estar afectando su vida espiritual. Entonces es una herramienta, como les comenté al principio, para que hagan liberación. Bueno, algunos consejos de este cuestionario para hacer la liberación. Se lo tiene que dar a la persona para que lo lea y analice e investigue su propia vida. Las liberaciones se deben de hacer con tiempo, no se deben de hacer apresuradas. También una recomendación es que se lo entregue a la persona antes de hacerle liberación, pero muchas veces la persona también tiene dudas en el llenado de ese cuestionario. Entonces debemos de revisarlo, debemos de escudriñarlo y de entender cada área de ese cuestionario. Si tiene alguna duda, pues me pregunta y yo le explico, y también vamos a hacer clases para explicar qué tipo de preguntas se puede contener ese instrumento de recopilación de datos, ¿no? Para hacer la liberación.
Entonces, de preferencia debe de ser con tiempo, ya sea que tú le ayudes a contestar a la persona o que se lo des a la persona para que sea efectiva la liberación. El punto número 4, el puntito 4 nos dice que hagamos una sesión para corroborar que el cuestionario haya quedado bien llenado. Bueno, ahí en ese nivel de detalle, pues las liberaciones suelen ser muy efectivas porque hay mucho detalle, mucho análisis de las liberaciones. Entonces, cuando nosotros lo hacemos con tiempo, pues va a ser muy efectiva. Va a ser muy efectiva, y si tú fluyes en los dones, pues todavía más. Pero sin embargo, a pesar de que fluyes en los dones, el cuestionario es muy importante porque pues ahí vas checando que no haya quedado nada, algo que se haya omitido, algo que esté pendiente. Entonces, todas las armas son permitidas dependiendo del crecimiento espiritual, del grado de fluidez que tengas tú en el espíritu. Y bueno, a nivel básico se les da esta herramienta para que aquellos que inician pues puedan efectuar ya liberaciones en un tiempo corto. Gloria al Señor. Entonces, punto número 5 dice: es necesario que usted entienda las partes del cuestionario, es decir, todas las preguntas que vienen en él. Amén. Con ayuda de un maestro, pues se les tiene que explicar alguna duda que tengan de ese cuestionario. Después tenemos: la persona anticipadamente debe llenar el cuestionario y entregar el formulario para su revisión, ¿verdad? Empaparnos de lo que viene ahí para poder hacer la liberación. El último puntito nos dice: el ministro de liberación debe entender qué es la renuncia y explicarle a la persona que va a ser liberado lo que es. Entonces tenemos que decirle a la gente qué es lo que es una liberación, qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo dura, cómo debe de prepararse. Debemos de explicarle qué es una renuncia en esta área de guerra espiritual. Entonces, esta parte del formulario lo comento porque es un tema específico que se debe de ver para ser altamente efectivos. En el caso de que fluyas ya en el espíritu, bueno, pues hay algunos ministros que lo omiten, pero todo a su tiempo, todo es conforme el Señor vaya dando la revelación. Pero yo he encontrado hermanos que fluyen en los dones proféticos y aún así usan el cuestionario. Hay otros que no, hay otros pues que todavía no fluyen, y entonces pues ellos lo tienen que hacer sí o sí. Amén. ¿Por qué? Porque pues Dios da herramientas, Dios da revelación y Dios libera de muchas formas. Entonces, encasillar al Señor para hacer solamente como una fórmula, pues no es así. Y ya en la práctica pues se da uno cuenta que pues lo ideal es que fluya uno en el espíritu a la hora de hacer liberaciones. Pero esta es una herramienta que a mí me la enseñaron en esta escuela y que mucho tiempo yo la usé y todavía la sigo usando, dependiendo de qué liberación vaya yo a hacer. Amén. Bueno, eso nada más fue como una parte, ¿no?, de esta presentación. Vamos a la siguiente para entrar en materia. Oración general de confesión de pecados o renuncia. Esta oración general de confesión de pecados integra oración como tal, integra confesión, muy importante el tema de la confesión de pecados, y también la renuncia. Es muy importante que en toda liberación no se omita la renuncia. La renuncia es un punto muy importante en cualquier liberación. Sin renuncia no va a haber liberación, y a veces se omite enseñar sobre la renuncia. Tenemos que hacer una renuncia, tenemos que tener oraciones de renuncia, y nosotros podemos hacer nuestras propias oraciones de renuncia, dependiendo qué es lo que vayamos a ministrar. Pero la oración de renuncia es muy importante, no debe de faltar.
no debe de faltar la oración de renuncia, porque esa arma espiritual va a desarmar al enemigo para que no se quede dentro de la persona, para que salga. Entonces, en este ejemplo que nos da la escuela, es una oración general, integra confesión de pecados y también renuncia. Entonces, bueno, antes de leer lo que está ahí, voy a explicar rápidamente qué es una renuncia. Vemos ahí a una persona que está cargando sus cosas y vemos ahí a un jefe, ¿no? Que está ahí en la oficina. Bueno, se entiende que la persona ha renunciado a ese trabajo, a ese jefe, ¿no? Pues eso es lo que nosotros hacemos espiritualmente. Nosotros renunciamos, nos despactamos, nos divorciamos de nuestro antiguo jefe, que era el enemigo, ¿verdad? Y ahora nos casamos con Dios, con el Señor Jesús. Entonces eso es una renuncia, es romper, es rechazar, ¿verdad? Toda artimaña, todo pacto, todo reino demoníaco de nuestra vida lo rechazamos, no lo queremos, ya no queremos eso. Pero en el mundo espiritual, pues hay que declararlo, hay que hablarlo, hay que confesarlo. Ajá. ¿Para qué? Para que como hijos de Dios nos levantamos y en el mundo espiritual se rompe la legalidad espiritual que el enemigo tenga, y entonces cuando ya está rota la legalidad espiritual, ya no hay resistencia del enemigo para que salga, o bueno, no debería de haber resistencia. Si hay resistencia, bueno, ahí aplica otros consejos. Pero si la persona fue sincera y renunció de corazón, ya no debe de haber impedimento con la renuncia para que los espíritus salgan. ¿Ok? Entonces, a manera general, eso es la oración de renuncia. Y esta oración que les presento, pues es general. Amén. Bueno, aquí está el ejemplo, todo lo que integra. Y bueno, no la voy a leer, vamos a hacer un ejercicio al terminar esta presentación, y entonces la voy a leer. Y bueno, van a recibir liberación si ustedes disponen su corazón. Muy importante disponer el corazón, querer ser libres, y el Señor va a hacer todo lo demás. Nosotros solamente somos un instrumento. Bueno, vamos a continuar. Entonces ahí está, ahorita la vamos a leer. Aquí viene la continuación. Y bueno, esa la vamos a repetir. Es un poquito larga, no es muy larga, tampoco es muy corta. Pero esta oración yo la uso y es altamente efectiva. También la llego a modificar, o a veces oro en el espíritu. Dependiendo cuánto trabajo tenga, pues voy ministrando también mi vida espiritual para poder descansar, para poder tener comunión. Entonces eso poco a poco lo va adquiriendo uno. Ahí está la continuación, son 2 continuaciones. Puse una imagen igual, que hay que ponerle un alto, ¿no? Hay que ponerle un alto a las tinieblas. Entonces eso es la renuncia. Desligarse, despactarse, romper toda atadura, toda relación con el enemigo. A eso se refiere una oración de renuncia. Y bueno, ahí la notita esa sí la vamos a leer. Dice: con esta oración de renuncia, usted está en paz con Dios. Después de esta oración, haga la otra para expulsar a los demonios. Esa oración de expulsión de demonios la comparto en este video. Ahí también lo voy a dejar. No la voy a leer porque bueno, esa ya la tengo de memoria, o de entendimiento, o también de espíritu. Pero lo que sí les voy a compartir, que es muy importante en toda liberación, es que ustedes den la orden de expulsión. Ustedes tienen que dar la orden de expulsión.
si no los demonios no van a salir. Tienen que dar la orden de expulsión para que los demonios salgan. Una vez tuve una liberación y no pude, me aprendí todo el curso. Yo hacía notas y anotaba, y bueno, a la mera hora me puse nervioso y no di la orden de expulsión. Entonces fue un momento difícil, ya no quería yo liberar, pero el Señor me habló y me dijo que no me desesperara, que Él me iba a ayudar, que Él me iba a entrenar. Entonces, pues se junta, ¿no? Se junta una parte humana con una parte espiritual. Nosotros como humanos, pues muchas veces queremos humanizar demasiado al Señor, y pues Él es espíritu, pero Dios es muy paciente y Él nos entrena para que podamos fluir en las liberaciones también en el espíritu, pero Él nos ayuda, incluso con nuestro entendimiento nos respalda para empezar a hacer liberaciones. Entonces, en lo que les estoy comentando, la hermana me habló y me dijo que estaba todo muy bien y que ya estaban ahí, dice, ya estaban aquí, dice, en mi boca, dice, pero no lo sacó usted. Híjole, pues una disculpa, le dije a la hermana, pero yo me sentí bien mal, dije, pues de embalde tanto que estudié y no pude expulsar a los demonios. Entonces se los comparto para que, bueno, les sirva esa experiencia. Es muy importante expulsarlos, darles órdenes. La Biblia nos dice que al diablo hay que resistirlo para que huya de nosotros. La palabra resistirlo quiere decir que le tenemos que hacer guerra, le tenemos que correr, lo tenemos que expulsar. Entonces, la oración de renuncia, la orden de expulsión, es muy importante para que la liberación sea efectiva. No debemos de omitir esa parte. Amén. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Y bueno, aquí tengo... pues lo que les comentaba. Ahí tenemos a un soldado, ¿no? Tenemos un soldado mujer. Puse un soldado mujer porque aquí están muchas mujeres, son más mujeres, no hay varones. Entonces ahí tenemos el ejemplo de un militar. Como ese militar, como esa mujer militar, ustedes con la autoridad que tienen en Jesús, tienen que ordenarles que se vayan. Tienen que ordenarles que se vayan, y por eso les puse ahí el ejemplo de la oración de Comando General de Liberación. Órdenes. Ese ejemplo es para que ustedes hagan liberación. Es solamente un ejemplo. Ustedes pueden mejorar la oración o pueden hacer la propia. Ese solamente es un ejemplo. Pero quise mostrárselas en esta clase. Esta clase es corta porque es complemento de la confesión. La clase de la confesión ya la tenemos aquí en el canal, y esa se las voy a dar para que la estudien los que no la tengan, pero es complemento de esa. Pero esta va más enfocada a la liberación. Ok, bueno, esta no la vamos a leer, no vamos a hacer esta. La que sí vamos a hacer es la primera, la de renuncia. Y les voy a compartir aquí una forma que yo uso para expulsar a los demonios. Ahí pues vemos otra vez a una mujer que es soldado. Ustedes son soldados pero de Jesús. Entonces también deben de ordenar a los demonios que se vayan. Y bueno, lo que sí voy a leer es la recomendación que hace la Escuela Cristo Libera. Ahí nos dice: importante. Esta oración anterior se hace al final, después de haber llenado el formulario, confesado sus pecados y haber cancelado las brujerías, los pactos. Todas estas oraciones están en este libro. Bueno, yo lo saqué de un libro, pero esa de brujerías también la incluyo aquí. Es una oración muy cortita, pero igual la pueden mejorar. Entonces, si se dan cuenta,
menciona la confesión, menciona el orden en que se deben de hacer las cosas, en que se deben de hacer las liberaciones para que sean efectivas. Ese es el orden que aparece ahí. Después nos dice ahí una aclaración, dice: si después de haber hecho todo como se explicó arriba, usted todavía sigue batallando con un demonio que no se quiere ir, es porque hay algo que lo detiene. Entonces, como mencioné, con la renuncia es importante que se vayan. Pero si no se quiere ir, es que algo lo detiene, algún derecho legal. Y eso ya es un caso especial. Se recomienda que vayan haciendo liberaciones por etapas. En una fecha una parte, después que sigan trabajando con los discipulados y después seguir haciendo liberaciones. Entonces no es que luego a la primera liberación ya todo vaya a quedar, sino que cada liberación es diferente. Hay algunos que tardan más y hay unos que menos. El Señor lo puede hacer en un momento, pero varía. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con la siguiente. Bueno, ahí está la continuación. Sí la voy a leer, pero antes de leerlo, puse en la imagen una Biblia. Una Biblia, y tenemos unos de esos de los jueces con los que dictan la sentencia. Entonces es muy importante, es sumamente importante que encontremos la legalidad, el derecho legal que tienen los demonios para estar atormentando a la persona. Si hay algún derecho legal que no ha sido revelado, por eso muchas veces no se quieren ir. Y entonces, cuando hay derechos legales, se tiene que trabajar en discipulado con la persona. ¿Para qué? Para que salga a la luz el derecho legal, porque a veces ni la persona identifica qué derecho legal es el que tiene y por eso no se van. A veces hay derechos legales que vienen de generaciones atrás. Entonces a veces ni la persona sabe cuál es. Entonces ahí lo que hay que hacer es ayuno, oración, intercesión, para que el Espíritu Santo lo revele y entonces dé el momento indicado para que la persona pueda ser libre. Cada liberación es diferente. Entonces ahí por eso puse la continuación. Y bueno, el consejo que da la escuela dice: quizás tiene un derecho legal, dígale a la persona que le diga la verdad. Hay algunas personas que mienten, que no dicen la verdad, que les da pena, que no confían en la persona que los está liberando, les da vergüenza su pecado, lo esconden, dicen pues que me haga libre de una parte y después de la otra. Hay muchas circunstancias, pero lo importante es el consejo que nos dice ahí. Quizás tiene un derecho legal, dígale a la persona que le diga la verdad, qué pecado tiene escondido o que lo trate de recordar. Que le pida al Espíritu Santo que nos revele. Y si la persona no sabe cuál es, en este punto usted puede preguntarle al demonio cuál es ese derecho legal, luego se renuncia a eso y se le expulsa. Bueno, ahí menciona el consejo: la liberación que se hace en Cristo libera es la liberación por manifestación. La liberación por manifestación. Hay veces que aunque tú le digas a los demonios que no se manifiesten, se van a manifestar. ¿Por qué? Por experiencia he encontrado que muchas veces se manifiestan porque tienen derecho legal. Entonces, aunque tú le digas cállate y sal, pues él no se va a callar porque hay una legalidad. ¿Sí? Entonces, pues ahí es válido que les preguntes. ¿Para qué? Para que puedas desarmarlo. Ahí algo pasó, algo quedó oculto o algo botó de generacional. Entonces, te lo digo pues para que ores al Espíritu Santo y siempre que te confirme cuando las cosas vengan de Dios. Entonces, por eso le decía que desde la confesión y la renuncia ya son tipos de liberación. El Señor libera de diferentes formas y el Señor revela. Entonces va a haber ocasiones en que va a ser necesaria la liberación por manifestación. Tú como cristiano debes
de discernir en el espíritu cuándo vas a aplicar cada tipo de liberación para proteger la integridad del hermano que se está liberando, de la hermana que se está liberando. De preferencia se deben de hacer en privado. Cuando no se pueden hacer en privado, bueno, pues ya ahí ya son cuando son liberaciones masivas, cuando caen al suelo, cuando se les pone un manto para cuidar que su integridad, que no vean que se están manifestando. Pero depende mucho del lugar, del ministro, de la enseñanza, de la doctrina, del lugar, del tiempo, si hace frío, si hace calor, si hay tiempo, si no. Una serie de circunstancias, y también recordemos que somos humanos. El ser humano quiere decir que Dios sabe que podemos cometer errores. Entonces ese no es problema de Dios, ese es problema del hombre. Pero el enemigo no va a desaprovechar ninguna oportunidad para sembrar confusión. ¿Ok? Bueno. Entonces, dice ahí, segundo consejo, a las siguientes oraciones les sugiero que le saque copia y las coloque en varias partes de su casa para que las pueda repetir constantemente. Es una buena recomendación porque a veces a la mera hora, pues se pone uno nervioso y se le olvida a uno todo. Entonces, sí, pues es una buena herramienta. Entonces es válido el consejo. Vamos a la siguiente. Ya se me fueron 36 minutos. Bueno, ahí tenemos una lista de pecados capitales. Como lo expliqué la clase pasada, los pecados capitales son los pecados principales, de los cuales se desprenden otra serie de pecados. Entonces por eso son capitales. También un sinónimo son pecados principales. Y bueno, ahí hay algunos consejos. Dice: pecado, soberbia, virtud, humildad. Cita bíblica: ha mirado la humildad de su sierva. Lucas 1:48. Práctica espiritual, oración, avaricia, generosidad, caridad. Cita bíblica: den y se les dará. Lucas 6:38. Práctica espiritual, las ofrendas. Ahí dice limosna, pero no, son ofrendas. Son ofrendas, ¿verdad? No me di cuenta de esa parte. Bueno, envidia, la virtud de Dios, caridad fraterna, caridad en amor. Cita bíblica, 1 Corintios 13:4, el amor no es envidioso. Práctica espiritual, la oración. La ira, la virtud espiritual del Señor, mansedumbre y paciencia. Cita bíblica, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Práctica espiritual, la oración. La lujuria, la virtud espiritual, pues la santidad, la castidad, cuidar el templo de Dios, mantenerse puro. Cita bíblica, bienaventurados los limpios de corazón. Mateo 5:8 me parece. La práctica espiritual, la oración. La gula, la virtud espiritual, templanza. Ya sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria del Señor. La práctica espiritual, el ayuno. La pereza, la virtud espiritual o el fruto del espíritu, diligencia, perseverancia. La cita bíblica, no se cansen de hacer el bien, Gálatas 6:9. Y la práctica espiritual, la oración. Entonces, ahí está ese ejemplo. Y bueno, aquí esta lista dice: lista de demonios a expulsar, viene de la oración general de confesión de pecados. Bueno, en los años que llevo aquí practicando la liberación, me di cuenta que ahí en esa oración, muy usada, la verdad que es una oración muy usada, muy completa, hay los principales espíritus que hay en una persona. Entonces, yo agarré y puse una lista de demonios a expulsar de esa oración general de confesión de pecados y la puse aquí. Entonces es una oración muy poderosa, muy completa, de años de experiencia del apóstol Roger, y yo la puse aquí. ¿Para qué? Pues para practicarla el día de hoy. Entonces esa viene de la oración general de confesión de pecados, dos oraciones muy sencillas
pero altamente efectivas. Entonces así la hice, y esta yo la hice con la ayuda de Dios. Entonces esa es la que vamos ahorita a practicar. Amén. Y bueno, después les incluí ahí, ¿verdad? Tenemos una mano roja y una mano humana. Entonces, para ser libre de pactos, dice, he encontrado muy en común que hay pactos demoníacos hechos por nosotros mismos, o pactos en nuestras pasadas generaciones que nos afectan. Ellos pactaron con Satanás, sus futuros nietos y generaciones a cambio de poder, dinero. Es necesario ser libre de esos demonios que están cumpliendo esos pactos. De hecho, ellos están ilegalmente ahí porque esos pactos quedaron anulados con el pacto de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y bueno, ahí puse en negritas el pacto de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Esa pequeña declaración es altamente efectiva en las liberaciones. El pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario es un pacto mayor y anula todos los pactos demoníacos, incluso los de sangre. Entonces, esta oración de los pactos también es importante. Es importante hacerla o tenerla, o hacer algunos tipos, o aprendérsela de memoria. Y bueno, el sustento bíblico de la sangre de Cristo como un pacto mayor, el nuevo pacto, el tiempo de la gracia, ¿verdad? Está en Mateo 26, versículo 26 al 28, y dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo. Eso representa el pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si se pueden aprender este versículo, pues con mayor razón se van a ir. Pero si no se lo saben de memoria, pueden declarar el pacto de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, y los demonios van a soltar a la persona. Y es eso, el pacto de la sangre que describe esta cita bíblica. Pero como siempre no se van como así, hay que recordarles qué hizo Jesús y luego echarlos. Bueno, ahí hay que declarar la palabra para desarmarlos y luego expulsarlos. Entonces ahí en este video, ahí está esa oración de pactos. Y ya pues ahí está, ¿no? Otro ejemplo, unas personas que están pactando. Muchas veces hacen ritos satánicos y ahí hacen pactos, hacen orgías, hacen sacrificio de bebés, de niños, y bueno, por eso puse esa imagen. Entonces ahí está el ejemplo de la oración. Una oración cortita, pueden usarla. Y después viene un ejemplo de oración para ser libre de las brujerías y de las hechicerías. Ahí vemos un cráneo, vemos unas velas, vemos flores, vemos ahí un altar, ¿verdad? Botellas donde muchas veces ponen fotos, bueno, hacen muchas brujerías. Entonces dice también muy comunes, creo que es la moda, casi el 98% de las personas que han sido libres han tenido brujerías. Ya sea que les pusieron brujerías a sus padres, abuelos, bisabuelos o a ellos mismos. Hago una aclaración aquí: si usted es cristiano, le pueden echar brujerías. De hecho, son a los que más les envían. Pero los demonios enviados, que son los que ejecutan esa brujería, no pueden entrar. Dios les protege, sin embargo, ellos se quedan cerca de usted, esperando o creando la manera que usted se descuide, cometa pecado para poder entrar en usted. Recuerden que ellos son muy astutos, es por eso que hay que estar siempre alerta. Entonces, aquí está un ejemplo de esa oración de las brujerías de la escuela. Ustedes pueden hacer la propia, anexarle, y siempre como recomendación hay que expulsar los espíritus de brujería y destruir los altares.
¿Por qué? Porque en el 98% de las personas que son libres se encuentran brujerías. Entonces la brujería es una artimaña del enemigo que usa mucho para destruir a los cristianos, a las personas, sean cristianas o no. Entonces esa oración de brujerías siempre debe de hacerse. Siempre se debe de tener ahí. Ya les pongo el ejemplo de la brujería, un ejemplo ahí práctico para que ustedes lo contemplen. Amén. Una oración corta, pero sin embargo ya tuvimos 45 minutos. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que usted sea libre con esta revelación que Dios ha dado. Entonces ahí vamos a orar. Le voy a pedir que cierre sus ojos, que disponga su corazón y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta revelación que nos has dado en esta noche. Gracias por cada hija tuya que está aquí, Padre, todos los hermanos reunidos en coinonía, en unidad, en amor, en fraternidad, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que hagas tú la obra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, que seas tú liberando a través de este en vivo y también, Señor, a través de la grabación, Señor, porque tu unción se queda. Tú eres poderoso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre, tomo dominio y tomo autoridad, me cubro con la sangre de Cristo, con la armadura de Dios y también a cada una de mis hermanas que están presentes. Que seas tú haciendo la obra, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Repita conmigo, hermana. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Creador de los cielos y de la tierra. Creador de los cielos y de la tierra. Y de todo lo que hay en ellos. Y de todo lo que hay en ellos. Te doy gracias. Te doy gracias. Por haber enviado. Por haber enviado. A tu Hijo Jesucristo. A tu Hijo Jesucristo. A darnos libertad. Darnos libertad. Y perdonar nuestros pecados. Y perdonar nuestros pecados. A través de su preciosa sangre. A través de su preciosa sangre. Derramada en la cruz del Calvario. Derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo. Jesucristo. Tú me perdonaste. Tú me perdonaste. Y es por eso. Y es por eso. Que yo perdono. Y yo perdono. A todas las personas. A todas las personas. Que me han hecho daño. Que me han hecho daño. Que se han burlado de mí. Que se han burlado de mí. Que me han desilusionado. Que me han desilusionado. Que me han humillado. Que me han humillado. Que me han despreciado. Que me han despreciado. Que me han engañado. Que me han engañado. Que me han robado. Que me han robado. También pido que me perdonen. También pido que me perdonen. Por todo el daño que yo haya hecho. Por todo el daño que yo haya hecho. Jesús, te pido que perdones. Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. ¿Cómo? Señor Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. Señor Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. Me perdono a mí misma. Me perdono a mí misma. Y acepto tu gran perdón a nuestra vida.
y acepto tu gran perdón a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, confieso confieso que si alguno de mis antepasados o yo si alguno de mis antepasados o yo cometimos los siguientes pecados: cometimos los siguientes pecados, te pido perdón te pido perdón y me arrepiento y me arrepiento. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Pecados de enojo, pecados de enojo, amargura, amargura, odio, odio, rebelión, pecado de enojo, rebelión, resentimiento, resentimiento, venganza, venganza, envidia, amargura, envidia, celos, celos, pleitos, pleitos, duda, dudas, incredulidad, incredulidad, escepticismo, escepticismo, codicia, codicia, lujuria, lujuria, lascivia, lascivia, brujería, brujería, avaricia, avaricia, depravación, depravación, impureza sexual, homicidios, homicidios, contiendas, contiendas, engaños, engaños, malicia, malicia, chismes, chismes, calumnias, calumnias, enemigos de Dios, enemigos de Dios, insolencia, insolencia, soberbias, soberbias, arrogancias, arrogancias, orgullo, orgullo, rebelión, rebelión, insensatez, insensatez, insensibilidad, insensibilidad, no misericordia, no misericordia, necedad, necedad, idolatría, idolatría, tomar el nombre de Dios en vano, tomar el nombre de Dios en vano, no honrar a los padres, no honrar a los padres, adulterio, adulterio, robo, robo, mentira mentira, y todas las obras de la carne. todas las obras de la carne. Te pido perdón Te pido perdón. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por el perdón. Gracias por el perdón. Lo acepto. Lo acepto. Yo renuncio Yo renuncio a toda maldición a toda maldición que haya caído sobre mí, que haya caído sobre mí, sobre mi familia, sobre mi familia, sobre hijos, sobre mi hijo, nietos, bisnietos, nieto, bisnieto, hasta la tercera y décima generación. hasta la tercera y décima generación. Yo renuncio Yo renuncio totalmente
totalmente los pecados de mis antepasados. los pecados de mis antepasados. Me separo Me separo de las maldiciones generacionales. de las maldiciones generacionales. Quiebro Quiebro el poder poder y los derechos legales de Satanás y los derechos legales de Satanás en mi vida. en mi vida. Quiebro el poder Quemo el poder de las maldiciones generacionales de las maldiciones generacionales. y niego permiso Niego permiso en mi vida a todo espíritu demoníaco. en mi vida a todo espíritu demoníaco. Me arrepiento, Me arrepiento, renuncio, renuncio, quiebro quiebro y disuelvo y disuelvo todos los pactos satánicos todos los pactos satánicos por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por el pacto de sangre de Jesús, por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. en la cruz del Calvario, Que es más poderoso que es más poderosa que cualquier pacto demoníaco que cualquier pacto demoníaco y anula y anula todos los pactos. todos los pactos. Me libero Me libero de todo pacto con el diablo. de todo pacto con el diablo. Yo renuncio Yo renuncio a todo voto no santo o impío, a todo voto no santo y impío, a todo pacto, promesa, a todo pacto, promesa, juramento, ceremonia demoníaca, juramentos, demoníaca, impureza. impureza. Escojo ser libre Escojo ser libre de todos los permisos de maldiciones, de todos los permisos de maldiciones, del ocultismo, del ocultismo. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahí ojos cerrados, rostro inclinado, voy a orar por usted, ya no ore. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, los derechos legales han sido rotos. En este momento tomo dominio y autoridad, activo ángeles de tu trono, Señor, con espada de fuego desenvainada. Señor, Espíritu Santo de Dios, te pido que liberes, Señor, en este momento. En el nombre de Jesucristo, me dirijo a todos ustedes demonios, principalmente los de más alto rango, a los demonios más poderosos, a los líderes que están en estas hermanas, a todos los que van a escuchar en diferido. Escuchen lo que les voy a recordar. Les digo recordar porque ustedes conocen muy bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es para obedecerla. Todos estamos sujetos a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es la máxima autoridad del universo, del mundo. Lo que está escrito en la Biblia es lo que se obedece y no hay más discusión. Ustedes saben que el Señor es santo, santo, santo. Es nuestro Señor. Y cuando pecamos, Él se aparta, se enoja. Y es cuando ustedes entran a ejecutar las maldiciones, los pecados. Y esa es la razón, la causa por la cual están ustedes en estas hermanas, en estas personas. Si no hubieran pecado, no estuvieran ustedes ahí. Ustedes vienen a robar, a matar y a destruir. Pero el problema es el pecado.
Ahora bien, ustedes saben que estas personas, estas hermanas, hermanos, son de Jesucristo, y eso hace la gran diferencia. Todo el castigo, el sufrimiento que esta persona merecía por los pecados, el Señor Jesús los llevó. Por ellos y por los de sus antepasados. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, nació de una virgen, se hizo hombre, nunca pecó, pero Él se hizo pecador y se puso en el lugar de mis hermanas, de mis hermanos y de la humanidad pecadora. Jesús fue humillado, golpeado, burlado, azotado, su sangre derramó y murió en la cruz del Calvario. Por supuesto que Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, está vivo. Jesús recibió todo ese castigo y pagó con precio de sangre derramada en la cruz del Calvario la libertad de mis hermanas y de mis hermanos. Jesús justificó a todos mis hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús. Además, estos hermanos y hermanas han confesado sus pecados, están arrepentidas y arrepentidos, y Dios las ha perdonado. Tampoco son culpables de las maldiciones, porque Jesús se hizo maldición. Las llevó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, su trabajo se ha acabado. Espíritus demoníacos no tienen ningún derecho legal. Van a salir de esos cuerpos en el nombre de Jesús. En este momento, suban y salgan al abismo y sin retorno. Toda falta de perdón, todo espíritu de falta de perdón, sale en el nombre de Jesús. Fuera, al abismo y sin retorno. Suban y salgan. Espíritus de burla, fuera. Bullying, fuera. Espíritus de desilusión, fuera. Espíritus de humillación, salgan ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de desprecio, fuera. Espíritus de engaño, salgan ahora, suban y salgan en el nombre de Jesús. Espíritus de robo, fuera. Espíritus de enojo, de amargura, suban y salgan, desalojen, de raíz, de anclaje, fuera, desocupen ahora, en el nombre de Jesús. Espíritus de odio, fuera. Espíritus de rebelión, de resentimiento, al abismo y sin retorno, suban y salgan. Espíritus de venganza, salgan ahora en el nombre de Jesús, es una orden. Salgan, prohibido enterrarse, suban y salgan en el nombre de Jesús. Espíritus de envidia, de celos, fuera. Espíritus de pleito, de duda, de incredulidad, salgan ahora, suban y salgan, fuera, es una orden, obedezcan, subiendo y saliendo. Espíritus de escepticismo, de codicia, de lujuria, de lascivia, suban y salgan al abismo, es una orden, fuera, fuera, atados y encadenados, al abismo, suban y salgan, fuera, es una orden, obedezcan, subiendo y saliendo. Espíritus de brujería, fuera, suelten a mis hermanos, suelten a mis hermanas, váyanse al abismo y sin retorno. Espíritus de avaricia, de depravación, fuera. Impureza sexual, fuera. Homicidios, contiendas, engaños, malicia. Desalojen los cuerpos, desalojen el alma, desalojen los árboles genealógicos, paterno y materno, desalojen los huesos, la sangre, el alma. Suban y salgan, suban y salgan, suban y salgan, fuera, fuera. Espíritus de chismes, de calumnias, enemigos de Dios, insolencias, soberbias, arrogancias, orgullo, rebelión, insensatez, subiendo y saliendo, fuera, fuera en el nombre de Jesús, desalojen, es una orden, obedezcan, fuera, fuera de esos cuerpos, fuera del alma, fuera de la sangre, fuera de los huesos, ahora, muévanse, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Espíritus de insensibilidad,
de no misericordia, de necedad, espíritus de idolatría, suelten el anclaje de raíz, váyanse al abismo y sin retorno, sin reemplazo, sin transferencia, fuera. Tomar el nombre de Dios en vano, fuera. No honrar a los padres, adulterio, robo, mentira, todas las obras de la carne, fuera, toda concupiscencia, sale, fuera, te vas, fuera, desaloja, desocupen, su tiempo se acabó ahí, salgan ahora, váyanse al abismo, fuera. Maldiciones que hayan caído sobre nuestras hermanas, sobre sus familiares, sobre sus generaciones, sobre sus casas, sobre todo lo que son y representan, sobre sus congregaciones, en el nombre de Jesús, sobre sus familias, sobre sus hijos, nietos, bisnietos, hasta la tercera y 10ª generación. Todo pecado de sus antepasados, fuera. Espíritus de los antepasados, maldiciones generacionales, pactos satánicos, fuera. Espíritus de pactos satánicos, fuera. De votos, de promesas, de pactos, de juramentos, ceremonias demoníacas, fuera. Impurezas, maldiciones del ocultismo, salgan ahora, suban y salgan al abismo y sin retorno, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera, es una orden, suban y salgan, desalojen de raíz, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, al abismo, váyanse ahora, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, hecho está en el nombre de Jesús, hecho está, se acabó en el nombre de Jesús, se acabó, libres y sanos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, libres y sanos, en el nombre de Jesús, hecho está, se acabó, amén, aleluya. Levante sus manos, Padre, en el nombre de Jesús, la casa ha quedado vacía, Señor. Declaro la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, llenando desde la cabeza hasta la planta de los pies a tu iglesia, tu amada, la novia, la esposa, Señor, del Cordero, en el nombre de Jesús, Señor. La llenura del Espíritu Santo, Señor, ahí llenando, Padre, llenando esos vasos, Señor, esos vasos de honra, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, libres para la gloria del Señor. A ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Libres y sanos. Amén, amada familia, puede abrir sus ojos. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Bueno, amada familia, les dejo las oraciones aquí en esta clase. Ahí están ejemplos de oraciones de la brujería, de los pactos satánicos y la general de los principales pecados. Todas esas las pueden mejorar o las pueden usar. Son para ustedes. Y en esta enseñanza de la renuncia es un ejemplo de cómo pueden ustedes aplicar esta oración de renuncia en las diversas áreas que puedan tener opresión. Esta oración yo la uso con mucha frecuencia y ustedes también la pueden usar. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Bueno, pues estamos despedidos. Que Dios me los bendiga. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días con otra enseñanza. Que Dios me los bendiga. Gracias, pastor.
Gracias, Padre, te bendiga.